El ejercicio dice, un rayo de luz incide sobre el prisma isósceles, como se muestra en la figura, bajo un ángulo alfa igual a 30 grados. El rayo de luz está compuesto de dos longitudes de ondas diferentes, siendo el índice de refracción del prisma 1,48 y 1,52 respectivamente. Calcular el ángulo entre los rayos de luces de las dos longitudes de onda luego de atravesar el prisma. Lo otro que nos pide es el valor que debe tener alfa para que el rayo de menor longitud de onda sea horizontal luego de atravesar el prisma. Si es que ya hicimos este ejercicio, me dicen y pasamos a otro. Creo que no, no recuerdo. Bueno, entonces continuamos con esto. Gracias, Pedro, te estoy extrañando. Mi nariz te extraña más, realmente. Bueno, ¿dónde estábamos? Acá. ¿Qué es lo que tenemos que analizar nosotros? Sabemos que el rayo de luz entra por esta cara y nos pide que calculemos el ángulo entre los rayos de luces de las dos longitudes de onda luego de atravesar el prisma. O sea, acá va a entrar este rayo, en este punto va a haber una refracción, se va a desviar el rayo, en este otro punto va a haber otra refracción y se va a volver a desviar el rayo. Eso para cada color. Entonces, el ángulo entre los dos colores es lo que nos está pidiendo. O sea, entre las dos longitudes de onda es lo que nos está pidiendo. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ver cuál es el ángulo de incidencia. No sé si recuerdan, habíamos dicho que para aplicar la ley de Snell, nosotros tomamos la segunda ley de Snell, porque la primera, ¿cuál era? La primera era que todo rayo incidente se refleja con el mismo ángulo, ¿sí? ¿Respecto a quién? Respecto a la horizontal, a la superficie de separación. Y la segunda ley de Snell relacionaba los índices de refracción con los ángulos de incidencia y de refracción. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ver cuál es nuestro ángulo de incidencia acá. Acá el dato que tenemos es alfa, pero nuestro ángulo de incidencia es este otro, ¿sí? El que se mide respecto a la perpendicular a la superficie. Entonces, ¿cuánto es nuestro ángulo de incidencia? Vemos que nuestro ángulo de incidencia va a ser 90 menos alfa, ¿sí? Como el ejercicio nos plantea que el triángulo es isósceles, entonces el valor de A es igual a 45. ¿Cuál es A? El ángulo A es este ángulo, o puede ser también este. Total, en este caso se trata de un triángulo isósceles, ambos ángulos son iguales. Luego, una vez que tenemos nuestro ángulo de incidencia, lo que conviene hacer es que analicemos cuál es el ángulo de emergencia. No sé si recuerdan, voy a poner el gráfico primero.
Este es el gráfico. Cuando trabajamos con un prisma, tenemos un rayo incidente, tenemos un ángulo de desviación acá, luego tenemos otro rayo que es el que viaja dentro del prisma, luego se vuelve a refractar como dijimos hace un ratito, y a este ángulo, al ángulo que se mide entre la perpendicular a la superficie por donde está saliendo el rayo y el rayo, a ese ángulo le solemos llamar ángulo de emergencia, ¿sí? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es calcular el ángulo de emergencia para cada rayo. Sencillo. ¿Y cómo se hace eso? Con la segunda ley de Snell. Entonces, para el rayo 1 vamos a tener que el índice de refracción es igual a 1,48. Entonces escribimos índice de refracción por el seno del ángulo de incidencia igual al índice de refracción donde está atravesando el rayo por el seno del ángulo de refracción. Y ahí reemplazamos los valores que tenemos. En el primer caso, estamos trabajando con el rayo que viene de un lugar donde no nos está diciendo, o sea, no dice que este material sea agua, no dice que este material sea aceite, el que está fuera del prisma. Entonces, generalmente tomamos como que eso es aire. Entonces, ¿cuánto vale N sub A? N sub aire, ¿verdad? N sub aire es igual a 1 en este caso, por el seno del ángulo de incidencia que acabamos de hallar es igual a 60 grados y eso va a ser igual al índice de refracción del prisma para el rayo 1 por el seno del ángulo de refracción, que es lo que queremos saber. Y de ahí despejamos y luego de sencillas transformaciones tenemos R1 igual a 35,81. Una de las herramientas que habíamos visto que podemos tener gracias a que eso es un prisma es que podemos relacionar los ángulos R1 y R2 con A. Habíamos dicho que A es este ángulo de acá y esa A es igual a R1 más R2. Eso se podía demostrar con geometría. Entonces de ahí podemos despejar el valor de R2 que no estamos teniendo para poder aplicar la segunda ley de Snell en este segundo punto para hallar el ángulo de emergencia. Entonces, una vez que tenemos ese ángulo R2, aplicamos de nuevo la ley de Snell, la segunda ley de Snell, que es análoga a la primera, ¿verdad? Solo que en este caso tomamos N sub P, sería el medio donde el rayo está incidiendo. En este caso ahora el medio donde el rayo está incidiendo es dentro del prisma, por el seno de R2, porque eso también está dentro del prisma. R2 es lo que consideramos ahora el ángulo de incidencia. Entonces reemplazamos los valores y tenemos 1,48 por el seno del ángulo R2 por el índice, perdón, es igual al índice de refracción del medio donde el rayo está saliendo. En este caso es el aire, por el seno del ángulo de emergencia para el primer rayo. Y de ahí despejamos y obtenemos el valor de 13,67
grados. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Continuamos. Bueno, ya pudimos calcular el valor del ángulo de emergencia del primer rayo. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero para el rayo 2. ¿Cuál sería la diferencia? Únicamente que el índice de refracción es diferente, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer otra columna y vamos a escribir para el rayo 2. Para el rayo 2 vamos Profe, viste, dice A a ver igual la a... primera, la segunda ley de Snell y vamos a calcular R1. R1 para el rayo 2 va a valer 34,73. Luego vamos a calcular el valor de R2 gracias a ese teorema de la geometría que nos permite relacionar este ángulo con estos dos, R1 y R2. Y ahí tenemos que el ángulo R2 es 10,27. Y volvemos a aplicar la segunda ley de Snell ya en este otro punto, en este otro punto, un ratito, en este punto, y tenemos que el rayo de emergencia 2 tiene un ángulo de 15,72 grados. Entonces, el ángulo de emergencia 1, 13,67. El ángulo de emergencia 2, podemos graficar así, 15,72. ¿Y qué es lo que nos pide el ejercicio? El ángulo entre los rayos de luces de las dos longitudes de onda. Esto corresponde a el ángulo de emergencia E2. Y esto corresponde a el ángulo de emergencia E1. ¿Sí? Lo único que nos falta hacer entonces es una resta. E2 menos E1 y vamos a tener la respuesta a la pregunta del ítem A. Nunca se imaginaron que iban a tener un ejercicio tan sencillo en un primer parcial, ¿verdad? Pero sí, es cierto, se tiene. La respuesta es 2,05. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. El valor de n
varía para cada rayo? Me pregunta acá el compañero. Y la respuesta es, como son diferentes longitudes de onda, o mejor dicho, ¿cuál era la definición del índice de refracción? Era la relación entre la velocidad de la luz y, perdón, la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el material en el que estamos analizando, ¿sí? Entonces, la velocidad de la luz depende de la longitud de onda. Entonces, como depende de la longitud de onda, entonces el índice de refracción varía de acuerdo al índice de refracción. Perdón. El índice de refracción varía de acuerdo a la longitud de onda. ¿Sí? Bueno, quieren que se agrande un poco más, dice. Vamos a agrandar un poquito. ¿Qué, qué nos pedía el ejercicio en la segunda parte? Dice, el valor que debe tener alfa para que el rayo de menor longitud de onda sea horizontal luego de atravesar el prisma. Entonces lo que nosotros queremos ahora es que el ángulo de emergencia tenga esta configuración. Sí. ¿Sí? Este sería nuestro... Bueno, acá ya les puse el gráfico y ya van a entender todo, entonces, ¿verdad? Eh, nosotros necesitamos ahora, para la parte B, que el rayo de emergencia salga de forma horizontal. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Si este lado del triángulo o del prisma es paralelo a este otro lado, o mejor dicho, es paralelo a este rayo, entonces este ángulo que vemos acá tiene que ser igual a A, ¿sí? Esto sería también un teorema de la geometría, ¿ya? Entonces ese ya es un dato nuestro. Ahí nosotros ya podemos calcular cuánto vale el ángulo de emergencia, que sería 90 menos A. Esta es la parte B. ¿Cuál era la consulta? El valor que debe tener alfa. ¿Qué es alfa? Alfa es el ángulo adyacente al ángulo de incidencia. O sea, a medida que varíe alfa, también va a variar nuestro ángulo de incidencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Calcular el valor de I para después tener el valor de alfa. Eso es lo que necesitamos nosotros. A partir de dónde, o sea, desde dónde partimos, ya que tenemos el valor del ángulo de emergencia, vamos a hacer la inversa a lo que estábamos haciendo hace rato.
Pero hay otro factor que tenemos que tener en cuenta. Dice el valor que debe tener alfa para que el rayo de menor longitud de onda sea horizontal luego de atravesar el prisma. O sea, el de menor longitud de onda. ¿Cómo sabemos cuál es el de menor longitud de onda? Y justamente con lo que le acabo de decir al compañero, analizamos qué nos dice el índice de refracción. El índice de refracción es la relación entre velocidades, ¿sí? Velocidad de la luz en un medio y la velocidad de la luz en el vacío. Y como sabemos, la velocidad de la luz depende de la longitud de onda. Entonces, el índice de refracción es inversamente proporcional a la longitud de onda. Por tanto, la menor longitud de onda corresponde al mayor índice de refracción, o sea, en este caso, al rayo 2, que es el que tiene, el mayor índice de refracción, ¿sí? 1,48 y 1,52. Entonces, 1,52. Y ahí ya podemos aplicar la segunda ley de Snell desde este punto. Sería este punto. A ver, ¿cuánto puedo agrandar esto? Ahí. Desde ese punto. Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Snell. Y bueno, aplicamos la segunda ley de Snell en este punto. N sub P, índice de refracción de donde el rayo está incidiendo, o sea, dentro del prisma. Por seno del ángulo de incidencia, en este caso R2, igual a N sub A por el seno del ángulo de emergencia. El ángulo de emergencia nosotros ya tenemos para que el rayo de menor longitud de onda salga de forma horizontal. Entonces, ¿cuál es nuestra incógnita ahí? El ángulo R2. Y otra vez, gracias a un teorema de la geometría, el teorema que dice que dos ángulos internos son, no, que un ángulo externo de un triángulo es la suma de los otros dos opuestos o algo parecido. Entonces, gracias a eso podemos calcular R1 y con R1 nosotros podemos ir a este otro punto, podemos ir a este otro punto y volver a aplicar la segunda ley de Snell para saber cuánto es el ángulo de incidencia. Una vez que tenemos ese ángulo de incidencia, ya vamos a poder calcular alfa, porque estos dos ángulos suman 90 grados y podemos escribir que alfa es igual a 63,16 grados. Bueno, acá Luis Martínez pregunta, ¿por qué dos rayos en el ítem A? En el ítem A
O sea, no solamente en el ítem A, en el ejercicio nos habla de dos rayos, de dos índices de refracción. A ver, acá. Nos habla de dos índices de refracción. O sea, habla de un rayo que está compuesto por dos longitudes de onda diferentes. Entonces, ¿qué hace el prisma? Separa ambas longitudes de onda. Eso es lo que hace el prisma. ¿Y en forma de qué separa? En forma de dos rayos. Un rayo el que tiene el ángulo de emergencia 1 y el otro rayo el que tiene el ángulo de emergencia 2. Por eso hablamos de dos rayos, Luis. Después, Diana Teresita pregunta, ¿puedes repetir otra vez, profe? ¿Qué es lo que querés que repita, Diana? Ya está. Bueno, ya supo su duda, dice. Ok. Si no hay ninguna otra duda con respecto a este ejercicio, volver a poner el ítem B sin problema. Les cuento que yo estoy grabando esto y esto se va a alzar todo en el aula. Va a estar disponible para todos en aula, para todas las secciones y también va a estar disponible en el Classroom para esta sección que es la sección F. Si no hay ninguna duda respecto a este ejercicio, epa, si no hay ninguna duda respecto a este ejercicio, entonces vamos a esperar unos 10 minutos por recomendación de la gente que nos enseñó a enseñar online y después continuamos con otro ejercicio, ¿sí? Sí, los TAA o todo lo que estamos usando acá, yo voy a pasar después al grupo, o sea, al Classroom, para que no se pierda la información, ¿sí? Ejercitario de repaso, no tengo ese ejercitario. Y todo lo que vemos, acá Luis dice, y lo que va a salir en el examen también envía, profe. Todo lo que vemos siempre va a salir. Todos los conceptos de los que estamos hablando seguro van a salir. Bueno, voy a cortar la grabación por ahora. Les dije, esperamos 10 minutos y después continuamos.